El concepto de calor, esencial para la química y también para la física, permaneció en el misterio desde los orígenes de la ciencia y hasta el último cuarto del siglo XVIII. Los primeros esfuerzos por medirlo condujeron a su comprensión. En este tema explicaremos las características de la calorimetría, sus aplicaciones y sus formas de uso. El término calorimetría proviene del latín calor, que significa calor, y del griego metrón, que significa medida, por lo que significa medir calor. La calorimetría es la ciencia o el acto de medir los cambios en las variables de estado de un cuerpo, con el propósito de derivar la transferencia de calor asociada con los cambios de su estado debido a reacciones químicas, cambios físicos o transiciones de fase, bajo restricciones específicas. La calorimetría se realiza con un calorímetro. Ahora bien, un calorímetro es un dispositivo para medir la cantidad de calor liberado o absorbido en cualquier proceso físico, químico o biológico. Los calorímetros modernos operan en el rango de temperatura de 0.1 a 3500 Kelvin y le permiten medir la cantidad de calor con una precisión de 0.1 a 10%. La disposición de los calorímetros es muy diversa y está determinada por la naturaleza y la duración del proceso en estudio. También el rango de temperaturas a las que se realizan las mediciones, la cantidad de calor medido y la precisión requerida. En la termodinámica se utilizan calorímetros para medir la entalpía de un proceso termodinámico. Estos dispositivos resultan importantes para calcular la eficiencia térmica en sistemas de calefacción y la generación de agua caliente sanitaria. El calorímetro en un sistema de calefacción es un dispositivo que se instala en cada radiador y que mide dos temperaturas, la de la superficie del mismo y la del ambiente de la habitación, calculando también el consumo con estos datos y en base a las características y tamaño del radiador. Partes que conforman un calorímetro. Para esta ocasión vamos a utilizar el esquema y la ejemplificación de un calorímetro adiabático, puesto que es uno de los modelos más próximos a ser el ideal. Un calorímetro adiabático se dice que se va a acercar al modelo ideal y por lo tanto va a mejorar la exactitud si se reduce el calor que intercambia entre la celda y sus alrededores, como se observa en el esquema de la figura número 2. En un calorímetro adiabático la temperatura del escudo se va a mantener lo más cerca posible a la temperatura de la celda para poder evitar esta transferencia de calor, es decir, que va a establecer condiciones adiabáticas. Dentro de otros calorímetros, por ejemplo el isoperbólico, van a haber otros tipos de componentes como un microprocesador o va a cambiar el tipo de material y así dependiendo de cuál sea su función y exactitud. En la figura número 3 observamos el esquema de un calorímetro en donde se muestran varias partes que posteriormente van a ser mejor explicadas. Transcurriendo la siguiente diapositiva, está el mismo esquema en donde ya especificamos mejor las partes que incluyen el recipiente o bien sea la celda que va a ser la encargada de integrar el sistema de aislamiento para evitar las pérdidas de calor. También muy importante, el termómetro va a medir los cambios de temperatura y si el aislamiento está sirviendo bien y así para que no hayan alteraciones. El calefactor va a tener resistencia eléctrica conectada a una fuente controlable de tensión eléctrica. Posteriormente están los escudos y estos van a permitir operar el calorímetro en condiciones adiabáticas. Como número 5 tenemos la pantalla, que esta va a ser para reducir las fugas de calor por radiación y que la medida sea más exacta. También tenemos como opción 6, pues es dependiendo de qué calorímetro sea, el sólido o la muestra, porque pueden ser fluidos también. Pues cuya capacidad calorífica se va a determinar cuando se coloca en el recipiente, es decir, la celda, equipado con el calefactor y un termómetro. El sistema va a estar suspendido dentro de un recipiente evacuado. Como podemos ver en el esquema, se integran otros componentes que serían el recipiente de Dewar y el refrigerante, que van a tener, por ejemplo, este conjunto se va a colocar dentro de un refrigerante adecuado, que es el que menciono, y que se va a encontrar en un recipiente Dewar.
A continuación, después de saber qué es un calorímetro, yo les voy a explicar las formas de uso de uno de estos. Una vez puesta el agua y la muestra del compuesto a analizar, se tapa el calorímetro, de modo que haya la menor cantidad de disipación posible. Se observa el termómetro de cerca. La temperatura comenzará a disminuir o aumentar según sea el caso. Dado que es imposible diseñar un calorímetro que no disipe nada de calor, es necesario o bien introducir un buen factor de corrección o procurar que la temperatura del calorímetro sea tan parecida a la de su entorno, tanto como sea posible. Esto se logra termostatándolo o sometiéndolo a alto vacío. En la siguiente diapositiva se puede observar las formas de uso de un calorímetro, como puede ser en las clases de química. La mayoría de los laboratorios de química introductoria piden a los alumnos que construyan un calorímetro con una taza de café en algún momento. La construcción es como se ve en la imagen. Este tipo de calorímetro consiste en 2 tazas de café de espuma, una taza se inserta dentro de la otra. Luego se coloca una tapa en la parte superior y un termómetro se inserta a través de la tapa. Esto puede parecer simple, pero con la práctica puede realizar mediciones sorprendentemente confiables con este dispositivo, haciendo que los estudiantes midan la entalpía para reacciones simples, la reacción de neutralización entre un ácido y una base. Otra de sus formas de uso es en los laboratorios de química. Muchos laboratorios de química física utilizan un dispositivo algo más sofisticado llamado calorímetro de bomba. En este sistema los reactivos se aíslan en una cámara llamada bomba, que se sumerge bajo el agua. Los reactivos se encienden con una corriente eléctrica y el cambio de temperatura es monitorizado. El instrumento se calibra a modo que la cantidad de energía liberada pueda deducirse a partir del cambio en la temperatura. Los químicos pueden usar estos datos para determinar la entalpía de la reacción y a partir de ello se puede calcular el cambio en la energía libre de Gibbs. Lo que acabo de mencionar es muy importante, ya que puede usar este valor para determinar en qué punto la reacción alcanza el equilibrio, o sea, cuál será la relación entre reactivos y productos cuando se complete la reacción. Por último, uno de los usos o aplicaciones del calorímetro tenemos en los laboratorios de bioquímica. Muchos laboratorios de bioquímica ahora usan un instrumento denominado calorímetro de titulación isotérmica, que inyecta soluciones que contienen 2 proteínas en una célula mantenida a una temperatura ligeramente más alta que sus alrededores. O sea, que si la integración entre estas 2 proteínas libera energía, se necesita menos energía para calentar la célula. Y si la interacción recoge energía, se necesita más energía para calentar la célula. Lo que controla el proceso es un ordenador. También este mismo mide la cantidad de energía calorífica absorbida o consumida. Los bioquímicos pueden usar estos datos para calcular la fuerza de la interacción entre las 2 proteínas o compañeras de unión y su constante de disociación. Y estos valores son muy importantes para la comprensión de algunas de las interacciones que tienen lugar dentro de las células. Mediciones calorimétricas. Como bien sabemos, es conveniente describir cómo se calcula el calor de reacción a partir de las cantidades que se miden realmente dentro de un experimento calorimétrico. Dentro de esta parte de la exposición vamos a describir una situación muy idealizada para ilustrar todos los métodos involucrados, tanto como las técnicas calorimétricas y la calorimetría adiabática especialmente. Como sabemos, hay muchas técnicas calorimétricas, así como diferentes tipos de calorímetros también. Algunas de ellas son la isoperbólica, fotoacústica, adiabática, por supuesto, de flujo, de inmersión, de solución, láser flash, etcétera, dependiendo para cuál sea su función en específico. Continuando con la calorimetría de flujo, se va a decir que esta consiste de un dispositivo para mover un gas de un recipiente a una rapidez constante. Esto al adicionar cierta cantidad de calor que se mide al incremento de temperatura en el fluido. En este tipo de calorimetría
se van a realizar mediciones directas. Esto quiere decir que no depende de ecuaciones de estado o capacidades caloríficas relativas de otros gases como otro tipo de calorimetría se involucra, como la diabática, etcétera, otro tipo que vamos a ver más adelante. Y pues se dice que esta es una medición muy exacta para la rapidez de flujo constante, el calor introducido a un flujo con calefactor y incremento de temperatura. Siguiente tipo de calorimetría o técnica de calorimetría va a ser la Differential Scaling Calorimetry, que por sus iniciales en inglés va a ser DSC. Esta es una técnica que consiste en calentar dos recipientes a una rapidez constante de energía eléctrica que se va a transformar en calor por medio de calefactores. Dentro de esta, cuando se inicia el calentamiento de los dos recipientes, una computadora va a graficar la diferencia en flujo de calor de dos calefactores contra la temperatura. Esto lo representa la ecuación 1 y la ecuación 2 va a ser la razón de calentamiento, siendo la primera el flujo de calor y la segunda razón de calentamiento. Ahora bien, con estas dos ecuaciones se puede decir que la capacidad calorífica puede ser calculada a partir de estas mismas ecuaciones, como se representa en la ecuación 3. El objetivo de algunos autores es incrementar la exactitud a través de mejorar la calibración usando materiales de referencia. Brevemente, dentro del siguiente tipo de calorimetría que tomamos como ejemplo la calorimetría fotoacústica, esta va a consistir en la determinación de características de amplitud y tiempo de una onda acústica iniciada por un pulso láser. Dentro de este tipo de calorimetría se utiliza el método láser flash, que mide la difusividad térmica calculada por la ecuación presente en la diapositiva, en donde la L representa el espesor de la muestra, la difusividad térmica y la T, subíndice 1/2, va a ser el tiempo a la mitad del incremento de temperatura entre la inicial y la máxima alcanzada por la muestra. También aquí la capacidad calorífica específica ahora va a ser calculada por otro tipo de ecuación, donde por arriba de la ecuación podemos ver la absortividad de la cara irradiada y el área de superficie y la densidad de energía del pulso láser. También tenemos la masa del espécimen involucrada y también una delta T que va a representar el valor máximo del incremento de temperatura. Ahora, continuando con la calorimetría adiabática, pues sabemos que la situación es mucho más sencilla si se trata de un calorímetro adiabático, como podemos saber sus razones dentro de las partes que conforman un calorímetro. Porque pues aquí solo el recipiente que contiene el sistema va a estar perfectamente aislado, de manera que no va a haber flujo de calor desde o hacia el sistema. Entonces podemos decir que a presión constante la primera ley para calcular cualquier transformación en el calorímetro es la siguiente ecuación: delta H igual a QP igual a 0. Este cambio de estado puede representarse mediante la siguiente ecuación presente en la diapositiva, en donde K va a representar al calorímetro, R a los reactivos y P a los productos. Y bien, como el sistema está aislado, la temperatura final T2 va a diferir de la inicial T1. Entonces, ambas temperaturas se miden con la misma exactitud posible mediante un termómetro sensible. Se puede suponer que el cambio de estado tiene lugar en dos etapas, como podemos ver ecuación 1 y ecuación 2. Y pues la primera ecuación de la primera ley, delta H igual a QP igual a 0, nos indica que delta H total va a ser igual a 0, de manera que delta H T1 más delta H2 va a ser igual a 0. Esta segunda etapa consiste en una variación del calorímetro y los productos de reacción, de manera que proceden las siguientes ecuaciones, y también para obtener el calor de reacción a T1 surge la última ecuación presentada en la diapositiva. Y pues si se conocen las capacidades caloríficas del calorímetro y de los productos de reacción, también puede calcularse el calor de reacción a T1 a partir de las temperaturas medidas, es decir, T1 y T2. Y por el contrario, si no se conocen las capacidades caloríficas requeridas, el valor de delta H2 puede medirse de otra forma.
en la que se enfrían el calorímetro y los productos hasta la temperatura inicial T1. Y pues dentro de esto de calorimetría adiabática, esos serían las básicas, los fundamentos muy básicos para el cálculo y el fundamento dentro de aplicaciones más prácticas, dentro de la ingeniería y dentro de las situaciones o fenómenos reales.